Muy buenas tardes. Estamos iniciando la sesión de hoy día. Ahora tenemos conectados más de 20 alumnos. Muy bien. Vamos a empezar entonces. En la sesión de hoy día tenemos que cerrar literatura universal. Literatura universal hemos estado estudiando desde la semana 1. Empezamos con los poemas homéricos. Hemos también revisado la tragedia griega, el Renacimiento con William Shakespeare, Romeo y Julieta. También hemos estudiado literatura moderna a partir del romanticismo. Hoy día continuamos con literatura ya contemporánea, ¿no? Con el romanticismo y el realismo. ¿Listo? Y llegaremos hasta la vanguardia del siglo XX con la narrativa vanguardista. Para poder estudiar bien, tenemos que tomar en cuenta el realismo, características, el autor ruso Fedor Mikhailovich Dostoyevsky y su famosa novela Crimen y Castigo. Después veremos la literatura del siglo XX, innovaciones técnicas, y nos enfocaremos luego en el famoso autor Franz Kafka, autor de la novela Verwandlung, la transformación. Bueno, mal traducida y conocida como la metamorfosis. Pero bueno, vamos a pelearnos con todos los errores que hay en el mundo, pero igual, Verwandlung es la transformación, jóvenes, no la metamorfosis. En fin. Realismo del siglo XIX, características y representantes. Para entender el realismo, tenemos que entender dos cosas. Primero, que el romanticismo tuvo mucho tiempo de vigencia y eso agotó la paciencia de ciertos autores. Segundo, durante el siglo XIX, en la mirada del mundo, en la cosmovisión de las personas, en su concepción del funcionamiento del mundo, la ciencia empieza a tener una gran importancia. Gravita mucho el hecho de que la ciencia sea predominante en este periodo. Entonces la objetividad prima. La subjetividad, los sentimientos dejan de ser estudiados como algo incomprensible, sino que se busca comprender a partir de la historia, la psicología, la sociología. Todo esto genera que la literatura se contagie de este ánimo científico. Por lo tanto, el realismo, movimiento literario que surgió en Francia a mediados del siglo XIX, aparece como una reacción contra el romanticismo y busca la descripción detallada del ambiente social, el contexto histórico y las conductas y vivencias de los personajes en busca de la objetividad. A partir de estas tres tenemos las tres diferentes vertientes, ¿no? Tenemos el realismo social, que se enfoca en describir las distintas clases sociales, el contexto histórico, que se refiere sobre todo a lo que es el realismo historicista. Por ejemplo, en la Cartuja de Parma de Stendhal, eh, Salammbô de Gustavo Flaubert, Guerra y Paz de Lev Tolstoy de Rusia. Ahí tenemos algunas obras, o también los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós de España. Tenemos ahí ejemplos del realismo historicista. Sobre el realismo social, tenemos que citar de todas formas la obra de Honorato de Balzac, autor francés, que en su famoso ciclo novelístico La comedia humana trató de reflejar toda la realidad de Francia de su época en diversas novelas. También tenemos la vertiente psicologista del realismo, ¿no? En las conductas y vivencias de los personajes. Este realismo psicologista, ¿está bien? Que está a partir de las conductas y vivencias de los personajes, es un realismo que se enfoca en la descripción de las conductas y vincular las conductas con los procesos mentales de los protagonistas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Dostoyevsky, que es un autor de este realismo psicologista, y su personaje Rodion Raskolnikov en Crimen y Castigo. Tenemos ahí algunos representantes, como te decía, uno de los iniciadores va a ser Mary Henry Bale. Mary Henry Bale, que escribió con el seudónimo de Stendhal.
Este francés es muy famoso tanto por su novela historicista La Cartuja de Parma, como por la novela Rojo y Negro, donde hace el inicio de la novela psicológica. Julián Sorel es un arribista, un hombre que quiere ascender socialmente y quiere hacerlo primero por rojo, es decir, por el ámbito del poder militar. Termina seduciendo a la esposa de un poderoso oficial y eso es la ruina. Y luego intenta hacerlo por negro, es decir, por el color de del eclesiástico. Trata de ascender haciéndose, pues, vinculándose con poderosos obispos, pero finalmente termina enamorándose de la sobrina de un poderoso eclesiástico y fracasa también. O sea, al final termina como inicia, fracasado y sin poder. ¿Está bien? Esto es, tenemos la influencia pues, del realismo psicologista a partir de Stendhal, pero ese desarrollo se ve totalmente esplendoroso con Dostoyevsky, ¿no? O sea, un autor francés como Marie-Henri Dale Stendhal inicia, pero el máximo fruto de este realismo psicologista se ve con Dostoyevsky. Otro autor clave es Honoré de Balzac, como te dije, iniciador del realismo francés desde la vertiente social. Él tiene varias novelas, y en estas novelas se trata de reflejar todos los aspectos sociales de la Francia de su época. Una de sus novelas más famosas es Eugène Grandet. En Francia, de todas formas, tenemos que mencionar al más grande autor, que es Gustave Flaubert. Gustave Flaubert es un escritor muy importante. Nació el mismo año de la Declaración de Independencia del Perú, 1821. También ese año nació Dostoyevsky, por cierto. La novela más famosa de Flaubert es Madame Bovary. Esa novela es tan buena y tan trascendente que tranquilamente podría estar en el prospecto de admisión en lugar de Crimen y Castigo. Incluso yo diría que ya es hora de que ya haya un cambio, porque Crimen y Castigo está bastante tiempo en el prospecto. Espero que eso se dé pronto. Madame Bovary es una novela notoria, muy buena. ¿Está bien? Tal vez alguno de ustedes la ha leído. No sé, tal vez en el colegio han tenido un profesor pro que les ha hecho leer buenas obras. Eso sí. ¿Alguien la leyó, Madame Bovary, por aquí? ¿Tiene alguna persona? Una lectura muy recomendada, sobre todo para las chicas, ¿ah? Así que sí, sí, o sea, el público femenino yo pienso que se ve muy favorecido con ese tipo de lecturas. Y claro, también los varones aprendemos algunas cosas. Y sobre todo disfrutamos una novela muy notoria, muy bien hecha. Y bueno, esos tres autores por Francia, ¿no? Cierto. Así tengo chat. Tengo chat. Bueno, nadie la leyó. Ya me convencí. Este, pero bueno. Estos tres autores, mencioné a Stendhal, Honoré de Balzac y Gustave Flaubert, hay que agregarle un cuarto que sería Guy de Maupassant. ¿Cómo se escribe eso? Bueno, algunos van a decir, no, se escribe Guy de Maupassant. Voy a escribirlo ya para que sepan. Guy de Maupassant es el cuentista importante, ¿no? Estos tres que mencionamos, Stendhal, Honoré, Balzac y Gustave Flaubert, son autores franceses de novela y Guy de Maupassant es el autor de cuento en Francia. ¿Está bien? Ahora, en Rusia se dan los frutos más sazonados del realismo. Ahí destaca mucho Lev Tolstoy. Bueno, se le conoce como León Tolstoy, pero me parece que no está bien que le cambien el nombre tan, ¿no? Lev Tolstoy. Él tiene novelas notorias como Ana Karenina, una novela equivalente a Madame Bovary, pero en el contexto de la nobleza rusa. Y también tiene Guerra y Paz, una novela notoria del historicista, ¿no? En la guerra entre, bueno, la época napoleónica, de la historia de una saga de una familia rusa en esa guerra. También, obviamente, va a destacar Fyodor Dostoyevsky, obviamente. Y también en el cuento y teatro destaca Anton Chekhov. Anton Chekhov. O sea, tenemos a los tres grandes cuentistas del siglo XIX, son tres, ¿no? Trilogía sería, pues, Edgar Allan Poe, de Norteamérica, Guy de Maupassant, de Francia, y Anton Chekhov, de Rusia. Esos tres son los grandes cuentistas del siglo XIX. ¿Ok? Vamos ahora a enfocarnos en Fedor Dostoyevsky. A menos que haya alguna pregunta. O sea, si tienen alguna pregunta sobre los autores, características del realismo, pueden aprovechar y hacerla ahora. Una consulta que tengan, pueden tomar el micro o hacerme en el chat la consulta.
todo claro, profe. Me dicen que por acá está claro. Claramente se entendió la clase. Vamos con Fedor Dostoyevsky y su novela Crimen y Castigo. Bueno, yo siempre digo que hay cuatro autores del prospecto de admisión actual que son los más sufridos, y en esta clase hablamos de dos de ellos, ¿ah? Porque hablamos de Dostoyevsky y Kafka. Para terminar el panorama de los más sufridos, tendríamos que citar de todas formas a Cervantes y al peruano César Vallejo. Siempre hay un peruano en todos lados. Y esos cuatro, ¿no? Son los más sufridos, los que tienen las biografías más terriblemente tristes, depresivas. Por ejemplo, Dostoyevsky vivió 60 años, como puedes ver ahí, pero yo pienso que fue un milagro que llegó a los 60, ya que desde niño padeció de epilepsia y de joven se contagió de tuberculosis. Imagínate vivir con esos males casi toda tu vida. De niño perdió a su madre. Imagínate perder a tu madre. O sea, desde ahí ya estamos viendo una vida muy triste. Su padre, un hombre violento, mala persona, su papá, había sido un médico asimilado al ejército y que luego, bueno, a partir de su servicio al ejército, a partir de su condición de hombre de clase media alta, tenía bueno, vamos a decir un feudo, porque en el siglo XIX, a partir del sistema zarista de propiedad de la tierra con los mujiks, había todavía un sistema feudal en la Rusia del siglo XIX. Y mi papá tenía un feudo, o sea, tenía tierras de cultivo y mujiks, sirvientes, siervos que le van a apoyar económicamente. Este señor, el papá de Dostoyevsky, era cruel con sus mujiks y también con sus hijos, incluido Fedor, a quienes trataba de manera muy estricta. Cuando Dostoyevsky era jovencito, su papá ni siquiera le preguntó su vocación. De frente lo matriculó en la escuela militar para que sea ingeniero militar, o sea, estudió ingeniería en el ejército. Parece que Dostoyevsky tenía capacidades matemáticas, era un buen estudiante y logró rendir con excelencia el curso, o sea, llegó a ser ingeniero, pero luego de su graduación, él renunció a todo eso, no le gustaba. Él quería ser escritor. Como para ese entonces ya era mayor de edad y estaba en Moscú, lejos de su padre que vivía en las afueras de Moscú, como te he mencionado, una hacienda, o bueno, si quieres un feudo. Dostoyevsky se alejó del ejército y comenzó su carrera como escritor. Llegó a publicar una novela, Pobres Gentes, una novela que generó cierto relieve, ¿no? O sea, empezaron a hablar de él. Hay un joven escritor, escribe bien. Empezó a generar una carrera con una novela, pero ahí nada más que está empezando su carrera, le ocurrieron cosas terribles. Primero, se enteró por carta que su padre había sido linchado por los mujiks, por dado que era un abusivo. Dostoyevsky nos cuenta que al leer la carta se quedó muy sorprendido y al rato comenzó a llorar. Al rato, ¿eh? Y ahí tú podrías decir, ya profe, lloraba porque su padre fue linchado, que fue a muerte. No, joven, no lloró por eso, no lloró por su padre. Lloró porque luego de un rato reflexionó y dijo, esperen, mi papá ha sido linchado terriblemente, asesinado y torturado antes de morir, y yo no siento nada, ni pena me da. Claro, era un malvado mi padre, pero ¿qué tipo de ser humano soy yo que no puedo apenarme por el deceso terrible de un familiar tan cercano? Y ahí fue que reflexionando lloró por sí mismo, porque dijo, ¿qué tipo de gente soy yo que no soy capaz de conmoverme por la muerte de mi padre? Fíjate qué tipo tan complejo Dostoyevsky. O sea, desde ahí nomás te das cuenta que era alguien que reflexionaba mucho. Lo otro terrible que le pasó fue que, dado que él era un tipo inteligente, un estudioso, leía mucho y le llegaban libros de Europa Occidental, de Alemania y Francia, libros de filosofía, donde se estaba tratando temas que luego darían pie a la teoría del superhombre de Nietzsche. Todavía esa teoría no estaba lanzada, pero ya se veía que iba a llegar a algo parecido. Él y un grupo de amigos leían esos libros que estaban prohibidos por el régimen zarista. El zar sabía que si llegaban ciertas ideas y calaban en las clases medias que dirigirían a las masas mujiks y obreras, habría una tremenda revolución. Y si la hubo, pero décadas después, claro. Así que
Por miedo a ese tipo de problemas sociales, se prohibió ciertas lecturas como las que hacía Dostoyevsky y sus amigos. Así que Dostoyevsky fue detenido y procesado por leer. Fíjate qué absurdo, por leer. En su biblioteca se encontraron los libros prohibidos. Fue sometido a un simulacro de fusilamiento. No lo mataron, pero le hicieron creer que le iban a matar. Luego lo enviaron a Siberia 4 años, trabajos forzados. Pobrecito Dostoyevsky. Hasta acabamos mal. Obviamente, en esta situación tan terrible, él reflexionó muchísimo y vio a estos presidiarios, a esta gente condenada de por vida, trabajos forzados, por delitos diversos, y empezó a explorar más en la mente humana, en la condición humana. Luego de 4 años de padecimiento en el campamento de trabajos forzados, lo mandaron como soldado raso. Él era oficial, técnico, era ingeniero, mira, y lo mandan como soldado raso. En esa época que estaba como soldado raso, vivía, el cuartel estaba cerca a un pueblo, ¿no? Y en el pueblo conoció a una chica de la cual se enamoró. Ahí digamos, bueno, profe, no todo fue malo en su vida, se enamoró. Sí, se enamoró de una chica, pero la chica era tuberculosa, ¿ok? Es decir, a veces cuando estaba con ella, cuando salían, ¿ok? Ella la miraba con los ojitos bien brillosos. Y tú dirás, profe, ella se ilusionaba a Dostoyevsky, seguro era un hombre simpático. No, estaban brillosos por la fiebre, joven, porque esa chica estaba fiebrada, porque estaba con tuberculosis, estaba muriendo. Y Dostoyevsky se contagió de tuberculosis porque se llega a casar con esa chica. Después, ya pasar los 5 años como soldado, bueno, también la veía en su día de descanso nada más, se muda con ella, con su esposa a Moscú, y la chica seguía enferma de tuberculosis, nunca se curó. Años después, la chica, su esposa, falleció. Claro, y a Dostoyevsky lo dejó enfermo de tuberculosis, y esa enfermedad en ese tiempo no se curaba, era una enfermedad con la que podías convivir con tratamiento, pero no te curabas del todo. Y aparte de eso, Dostoyevsky padecía de epilepsia. Con los padecimientos de la vida carcelaria en Siberia, la epilepsia se le había hecho crónica, ya no tenía mucho control, con medicamentos podía ser. Dostoyevsky entonces viudo, retorna a Moscú y empieza su carrera literaria otra vez de nada, o sea, casi 10 años después retoma su carrera literaria. Ya lo habían olvidado. Pronto, con novelas notorias como Memorias desde la Casa de los Muertos, El Jugador, El Idiota, Crimen y Castigo, logra el reconocimiento que se merecía. Pero tenía un problema grave Dostoyevsky. Era ludópata. Bien, jóvenes, aquí en este punto una pequeña... ¿Qué significa ser ludópata, jóvenes? ¿Quién es ludópata? Cuéntame un poquito de tu conocimiento de las psicopatologías. Cuéntame, ¿quién es el ludópata? ¿No saben? O sea, aparte de tuberculoso, epiléptico, era ludópata. O sea, pobrecito estoy aquí, ¿no? Ah, pero eso sí, era un gran escritor. Sus novelas se vendían como pan caliente. Ajá, por acá me contestan. Muy bien, Fernando. El que juega en exceso, pero juega sobre todo juegos de azar, jóvenes, juegos de azar. O sea, la maquinita del tragamonedas, la apuesta a ver quién gana Perú o Venezuela, y si empatan pierdes todo. Claro, hay chicos que apuestan mucho, ya son ludópatas, van a la ruleta rusa, al caballito electrónico, apuestan a los gallos de pelea, o sea, sí, la gente que apuesta en demasía y vive apostando todo el tiempo es la ludopatía, o sea, los que juegan juegos de azar. Dostoyevsky era fanático de la ruleta rusa. Profe, ¿qué es eso? ¿Ves en la imagen las novelas? ¿Ves el jugador, que es una de sus mejores novelas? Ahí abajito está la ruleta rusa. Esa es la ruleta rusa. Dostoyevsky hasta teorizaba cómo el azar, cómo lograr volver matemática la fórmula de ganar, todo para poder ganar dinero fácil. Dostoyevsky ganaba bien como novelista porque los editores le pagaban por publicar sus novelas, pero se gastaba todo en la ruleta rusa. Se iba a Alemania, a Francia a apostar a los casinos. Ahí se le pegaban las chicas, pero las chicas de la mala vida, las que solo veían su ganancia, y cuando perdía lo dejaban tirado ahí. Pobre. Dostoyevsky así se dio cuenta de algo, necesitaba ayuda, se gastaba todo el dinero en el juego.
Y otra cosa, se dio cuenta de que mientras más escribía, más plata ganaba. Así que optimizó el sistema. Se consiguió secretaria. Puso un letrero, buscó secretaria, una chica a la que él le pudiese dictar y ella escribiese y así podía escribir más rápido. Inclusive una vez el editor le dijo, si quieres yo te pago adelantado, pero cúmpleme con entregarme en un mes una novela y yo te pago adelantado la mitad ahora mismo. Dostoyevsky aceptó y escribió una novela breve pero intensa, El jugador, obviamente retratando su situación de ludópata. Para muchos es una pequeña joya El jugador, porque es una novela breve pero muy intensa. Aquel que la lee entenderá mucho mejor a los ludópatas. Ahora, volviendo a la secretaria. La chica, una chica de buena familia, una familia sana, honesta, una jovencita, bien educada, muy noble la chica, empezó a trabajar bien con Dostoyevsky. Ella vio pues un hombre muy famoso, ganaba bien porque le pagaban por ser escritor, aparte era educado, ¿no? Tenía sus modales educados. Y la chica vio todo esto. Y Dostoyevsky pensó, yo le pago un sueldo a ella, pero creo que si no si fuera mi esposa, ya no tendría que pagarle, ¿no? O sea, aparte es una buena chica, tal vez me cuida en mi vejez. Así que Dostoyevsky le propuso matrimonio a su secretaria, imagínate. Ella lo pensó, inclusive llevó a Dostoyevsky a su casa para que sus padres lo conozcan. Imagínate, Dostoyevsky estaba por los 50 años, ¿no? Y la chica tenía apenas 24, 25, era joven. Los padres lo vieron bien, ¿no? Dijeron, un hombre serio, maduro, con un futuro asegurado como escritor. Y aceptaron al hombre como pretendiente y la chica terminó casándose con él. Claro, la chica no sabía que su esposo era ludópata, no sabía que, o tendría la idea de que era un pequeño problema del juego, pero no lo era, era grave. Y también se entera después de que era tuberculoso y encima epiléptico. O sea, sí, sí, se entera después. Y ya, pues, a pesar de todo esto, Dostoyevsky logra la gran fama con Crimen y Castigo de los hermanos Karamazov, que fue su última gran novela. Después de esto empezó la debacle, su salud. Empezó a tener ataques de epilepsia más seguido, la tuberculosis mellaba su salud terriblemente. En ese momento se notó la pasta de la que estaba hecha su esposa, una chica joven que asumió el problema de su esposo con mucha entereza, lo cuidó, administró los bienes de su esposo, que no era millonario, como entenderás, solo tenía unas ganancias por sus últimas novelas que ya no pudo gastar en el juego, así que no vamos a decir que la chica solamente veía el dinero, ya que no había tanto, y más bien ella se comportó dignamente, lo atendió hasta el final. Cuentan que cuando Dostoyevsky estaba haciendo crisis ya de sus enfermedades, estaba grave, él le pidió leer la Biblia, él tenía una Biblia, y por eso el tema de la religiosidad en sus personajes de Dostoyevsky. Él tenía una Biblia que un hombre le había obsequiado cuando lo mandaron a Siberia, una Biblia chiquita, ¿ok? Y en esta Biblia él la leyó siempre, siempre leía la Biblia. Cuando estaba grave, le pidió a su esposa que le alcance esa Biblia y que le lea un pasaje de la Biblia. Ella le leyó El Hijo Pródigo, esta famosa fábula, esta parábola de Jesucristo, ¿no? El Hijo Pródigo. Él escuchó con mucha atención y durmió contento, satisfecho con haber escuchado esa historia de redención. No volvió a despertar. Allí fue que le tocó morir, probablemente de paro cardíaco. Su esposa quedó como viuda, heredera de sus bienes y de los derechos de sus obras. Ahí sí estaba la ganancia, ¿no? Ya la señora con una vida asegurada porque todas las ganancias de las obras que había publicado los editores tenían que pagarle a ella. No estoy seguro si fue gran dinero, pero de hecho fue un ingreso interesante el resto de su vida. De hecho. Bien, jóvenes, vamos a hablar de las características de su narrativa. Dostoyevsky, como ya hemos visto y ya tú conocerás, es un autor psicologista. Habla de los temas sociales, sí, pero se enfoca mucho en la psiquis de los personajes. Propone un profundo análisis de los aspectos psicológicos, al dar cuenta del complicado, complejo mundo interior de sus personajes. Su narrativa tiene lo dramático, es decir, utiliza mucho los diálogos. Recuerda, él dramatizaba sus novelas, así como Vallejo en su etapa de poeta en Europa, poeta comprometido, también dramatizaba su poesía. Así que tanto la novela como la poesía se pueden dramatizar al usar los diálogos, o el sentido dialógico en la novela o la poesía. Dostoyevsky presenta preocupaciones morales y religiosas. Recuerda que Dostoyevsky creció en un contexto de la disputa
entre la Iglesia Ortodoxa rusa, una iglesia cristiana, que se asumía como la verdadera iglesia que continuaba el legado de Jesucristo, y la Iglesia Católica Cristiana, que es la que dominaba el Papa. Es decir, los rusos venían de la Iglesia Ortodoxa que venía de Grecia. O sea, en Grecia se había formado a partir de la llegada de algunos apóstoles de Jesucristo una iglesia independiente de Roma. ¿Ok? Y esa es la iglesia que Rusia había seguido. Ellos creían que sus postulados morales eran superiores a los de la iglesia occidental, que era una iglesia para ellos corrompida. Bueno, y no falta mucho detalle para decir que era verdad. Por ejemplo, Martín Lutero se levantó contra esa iglesia corrompida con la Reforma Protestante. Entonces, Dostoyevsky siempre criticaba al mundo occidental de Europa porque lo ve decadente y por eso tiene personajes con esas preocupaciones morales y religiosas. En Crimen y Castigo, su personaje básico para este tema es Lisabeta y también Sonia, las dos, ¿no? Sonia Marmeladov y Elisabetta Ivanova son los dos personajes que demuestran esta preocupación moral religiosa, ¿no? Sobre todo también Marmeladov, el papá de Sonia, que era un hombre que hablaba de eso, ¿no? Que como era un tremendo pecador, y le gustaba la idea de la redención. Muy bien, hasta este punto vamos a hacer las preguntas. No sé si quieren preguntar algo de su vida, de Dostoyevsky, tal vez de sus obras en general. Yo les recomiendo mucho leer El Jugador. Bastante les recomiendo eso, porque yo sé que vas a decirme, no, el Crimen y Castigo es muy grande, ¿no? Sí, ya, está bien, léete aunque es un par de capítulos de Crimen y Castigo, ya, pero léete El Jugador. Eso es una novela breve y muy intensa. ¿Y alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien que desee preguntar sobre las obras o la vida de Dostoyevsky, que han visto que es una vida muy triste, triste e intensa? Padeció bastante ese hombre. Bueno, entonces nos vamos de frente a la novela Crimen y Castigo. Recordemos, el protagonista de esta novela es Rodion Romanovich Raskolnikov, el hombre de las tres R's, como le llamo yo. ¿Ok? Rodion Romanovich Raskolnikov. Él es un chico de 22 años, brillante estudiante de Derecho en la Universidad de San Petersburgo, en el norte de Rusia. Él, dado los problemas económicos de que su madre, viuda, no ha podido enviar dinero en meses, ha tenido que empeñar algunos bienes que tiene, como un reloj antiguo de su familia que ha pasado de generación en generación a los varones. Ese reloj es muy valioso y ha tenido que empeñarlo donde Aliovna Ivanova, una anciana usurera. Esta vieja es mala. Quedas en un precio con ella, por ejemplo, que el reloj lo haya empeñado por 1.000 soles, supongamos, ¿no? A un interés de 90%, quiere decir que tienes que devolverle 1.900 cuando le devuelvas, o sea, para que ella te entregue tu reloj de vuelta, si no lo empeña ella, no lo vende. O sea, mira, profe, qué miserable, sí. Te da un mes para que le pagues, profe, muy poco tiempo, sí. Y luego cuando le dices, deme el dinero, señora, te da 100 soles. Profe, pero ¿por qué me dio 100 si yo le quedé 1.000, no con ella? Ella te dice, te acabo de cobrar los 900 de interés. Ahora se lo debes devolverme 1.000. Te estoy ayudando. O sea, qué malvada. Ya sé, algunos van a decir, no, no entendí, profe, no entendí. No te preocupes, ya llegará. Y los que entendieron, por favor, indígnense ahora. ¿Qué te parece ese trato? Esta mujer es mala, ¿no? Escriben en el chat, por favor. ¿Qué opinas de esto? Te he hecho un ejemplo en sencillo para que entiendas lo malvada que es esta mujer. Y eso lo hacía con varias personas. Obviamente nunca le van a devolver nada porque con lo que la miseria que les da no les alcanza ni para pagar deudas y la mujer se queda con los objetos valiosos y después los vende en el mercado negro. Por ejemplo, si está evaluado en 10.000, ella te presta 1.000, gasta solamente 100 porque te cobra adelantar los intereses, y luego tú no vuelves porque no tienes dinero y pasa el plazo y lo remata a 4.000, 5.000, igual está ganando un montón de dinero. O sea, una malvada. No, no, por favor, jóvenes, no me digan. Tenemos más de 20 alumnos y ninguno entendió. Ninguno se ha indignado, no me han dicho nada. ¿No entendieron el trato malvado? ¿Están atentos? Pues matemática no. Ajá, dicen por acá el cheque. Tapará como dice que sí. Ajá, sí, profesor, me dice Gabriela. No, tenemos un par de alumnos que dicen que sí, ya les creo todo. Muy bien. Listo. Sí se entendió. Gracias, Janina. Gracias por la confirmación.
Bueno, habrá algunos que por falta dicen, no, profe, me da vergüenza admitir que no entendí nada. Ya, no te preocupes, lo repetimos, pero rapidito y presta atención. A ver, supongamos que yo le voy a empeñar un reloj de plata a la anciana, como Rodion le empeñó, ¿no? Y este reloj está valuado en 10.000 soles, va a ser 10.000 soles. Pero la vieja te dice, te presto 1.000, pues te presto 1.000 soles, ya, bacán. Te cobro 90% de intereses, o sea, 900. Quiere decir que cuando yo le devuelvo, él me da 1.000 y yo le devuelvo 1.900, ¿ya? Y me va a dar un mes para que le devuelva, muy poco, ya. Luego, cuando me va a dar la plata, me da 100 soles. Y tú, sí, pero no quedamos en 1.000, claro. Y tú le dices, señora, hemos quedado en 1.000. Sí, hijito, te acabo de cobrar los 900 de los intereses. Pues te doy solamente 100. Ahora solo debes devolverme los 1.000 que faltan, porque es 1.900 total, me acabas de pagar 900. Ya sé. A los que ya entendieron, profe, no repita, pues, de los que no entendieron, sí dirán, ahora sí entendí, qué mala. Y algunos que no entienden todavía, no se preocupen, ya llegará algún día y te indignarás también. Ok, entonces, con esos 100 soles, ¿qué va a hacer Raskolnikov? No le alcanza para nada, tiene grandes deudas. Así que Asado, en lugar de irse a comprar víveres o pagar a un PC un poquito lo que debe, porque él debe mucha plata en la pensión, ¿no? Y vive en un cuchitril, un cuarto minúsculo, pero igual debe. En vez de tratar de pagar eso, dice, esto no me sirve para nada, solamente para ahogar las penas, y se va a una cantina. Y en la cantina, claro, no creas que es borracho, él entra porque hace tiempo que no bebe una cerveza y que le provocó una, pues dijo, esto no me sirve igual para nada, ¿no? Y ahí conoce de casualidad a Marmelado. Marmelado es un hombre alcohólico que en un tiempo fue funcionario público, pero está despedido porque es un borracho tremendo. Y él vive una vida miserable. Su esposa está enferma de tuberculosis, tiene hijitos pequeños con ella, tiene su hija de 18 años, hija de un matrimonio anterior, muy bonita ella, que teniendo 18, jovencita nomás, ha tenido que dedicarse a la prostitución para mantener ese hogar. ¿Ok? Luego de conocer a Marmelado y conocer también la historia de su hija, porque le cuenta la historia de su hija que tiene que prostituirse, Rodion recibe la carta de Pulqueria, su madre, que le explica un montón de cosas que han pasado ella y la hermana, que se llama Abdona, y eso hace que Rodion diga, pobrecitas, cómo han padecido. Finalmente, ellas le cuentan que su hermana, Abdona, a la que de cariño le dicen Dunia, se va a casar muy pronto con un hombre que, en opinión de Raskolnikov, es un desalmado, un malvado. Se da cuenta rapidísimo y no se equivoca. Robin tiene mucha inteligencia, se da cuenta que el hombre es un desalmado y que se va a casar ella todo por ayudar a su mamá que está enferma y a él que está en desgracia económica. Esto le lleva a planear la muerte de Aliomna Ivanova, la usurera malvada, diciendo, yo soy un chico inteligente, yo soy un chico capaz, si yo la mato, va a ser porque quiero hacer el bien para mi familia y el bien a la humanidad por quitarle la vida a un ser nocivo como esa mujer malvada que aprovecha la pobreza y desesperación de los demás para lucrar. Así que Cónico decide matarla, ¿cierto? Lamentablemente en su plan también mata a Lisbeta, la hermana que era una señora buena gente que ayudaba con su mensaje de Jesucristo. Mata a las dos con un hacha y luego empieza el largo y tortuoso camino de la culpa. En la segunda parte de la novela, el juez Porfirio Petrovic empieza a asomar, aunque todavía no la acosa mucho, pero sí muere Marmeladov, y en su agonía, que Raskolnikov le apoya en esta agonía, conoce a la bella Sonia, su hija, y se empieza a enamorar de ella. Llegan también su madre y su hermana, y obviamente también conoce al pretendiente de su hermana, que es un tipo totalmente desagradable, pero es desagradable, por petulante, por soberbio, ¿no es cierto? Y Raskolnikov entiende eso rápidamente, no quiere que se case con Ilugin. Razumikin lleva a Rodion a la casa de Porfirio Petrovich porque Rodion le dice que quiere recuperar su reloj de plata, ¿no? Porque la vieja todavía no la había rematado, estaba todavía en la espera que Rodion no pueda pagar para rematarla según contrato. Entonces, todos habían reclamado sus cosas, menos él. Y Porfirio Petrovich, por ese detalle y también porque Raskolnikov publicó un artículo sobre la teoría del superhombre. Bueno, un artículo con esas ideas, ¿no? De aquel que hay seres superiores, que hay seres inferiores, que deben ser eliminados. Esas ideas que ya las estaba leyendo y había escrito un artículo, se publicaron y el juez Porfirio Petrovich sospechaba, decía, este joven piensa de esa manera, fue el último en reclamar sus cosas,
y aparte tiene cara sospechosa. Por todo eso Petrovic empieza a investigarlo a él como principal sospechoso, aunque nunca tiene pruebas, ¿ah? Pero siempre lo empezaba a fastidiar con sus interrogatorios y Raskolnikov varias veces se delató solito hablando de sus ideas. Luego en la parte 4, Raskolnikov, ¿no es cierto?, empieza a conocer más a Sonia, enamorarse de ella y tiene más remordimientos. Finalmente se llega a confesar, confiesa el crimen a Sonia. eh, la viuda de Marmeladov se vuelve loca, Katerina Ivanova es la viuda de Marmeladov, se vuelve loca y muere, está como tuberculosis. Porfirio Petrovich le dice a Roden Raskolnikov que confía su delito, pero no lo hace, ¿no? Svidrigailov, es que mencionan aquí, es un hombre adinerado del pueblo de Rodion que estaba enamorado de Dunia. Inclusive parece que asesina a su esposa, parece, todo indica que lo hace. Claro que no lo hace de manera encubierta para que no lo acusen. Todo para estar con Sonia, ¿no? Perdón, con Dunia, disculpen, con Dunia, la hermana. Finalmente ese hombre termina suicidándose, pero entregando dinero a los pobres. Incluida a Sonia también le entrega dinero porque conoce que ella quiere apoyar a Rodin, quiere acompañarlo en el destierro a Siberia, ¿no? Finalmente Petrovic se entrega a la policía, es condenado a 8 años de prisión. Gracias a Sonia, Raskolnikov reconoce su error moral y el fracaso, porque ella con su nobleza, después de un año en que está Rodion en Siberia, ella va a acompañarlo a un pueblito cercano a la prisión. Ahora ella lleva comida, atiende a algunos presos, llevándoles pedidos y sobre todo se encarga de cuidar a su prometido. Va a hacerlo por 7 años, sacrificando 7 años de su vida para estar cerca de su prometido y cuando él termine los 7 años que le faltan, porque eran 8 en total, ya pasó uno, podrán casarse. Imagínate esa chica buscando cuidar al prometido, ¿no? Eso es una chica abnegada. Crimen y castigo entonces. El tema central es el conflicto ético entre la moral antihumanitaria intelectualista de matar a alguien por el bien de los demás, y la moral humanitaria cristiana en la que tú te preocupas sinceramente por el prójimo. La culpa que atormenta a Raskolnikov es un tema muy importante, la pobreza, como el alcoholismo, la prostitución, la usura, la insalubridad pública, y el amor como factor de regeneración moral. Por eso, para Raskolnikov, el amor de Sonia es como una luz en la una luz de esperanza en el fondo del abismo de la culpa. Tenemos dos niveles de lectura en esta novela. Un nivel superficial de relato, un trama policial, desde que él piensa en cómo cometer el crimen hasta que lo comete, la investigación, inclusive el juicio y ejecución penal, ¿no? Cómo se cumple la condena, todo eso es una trama policial. A un nivel profundo tenemos el conflicto interno, psicológico, ético. Muy bien, antes de ver el tema de la novela del siglo XX, me gustaría saber si gustan o tienen alguna pregunta sobre el argumento. Temas, queda pendiente. Entonces, claro, me dicen por acá, entonces será. Vamos entonces con la narrativa del siglo XX, características y representantes. Tenemos entre los autores más importantes al norteamericano Ernest Hemingway, al irlandés perdón, al norteamericano William Faulkner también. Hemingway y Faulkner son norteamericanos. Al francés Proust, al checoslovaco Franz Kafka y al irlandés James Joyce, autores destacadísimos. Todos ellos son autores que influyeron mucho en los narradores hispanoamericanos posteriores. Por ejemplo, Kafka influye mucho en Borges, Hemingway y Faulkner, y Joyce también influye mucho en Vargas Llosa, por ejemplo. Faulkner influye bastante en Juan Rulfo, por ejemplo, en México. Y así. La narrativa contemporánea muestra una visión universal e histórica del hombre, temática múltiple, entra pues lo histórico, lo social, lo psicológico, lo cotidiano, lo político, y las innovaciones técnicas son muy notorias.
Entre ellas tenemos el punto de vista del narrador. Durante el siglo XIX, las historias de las novelas siempre estaban vinculadas con un narrador omnisciente, un narrador que todo lo veía y todo lo sabía, un narrador que te contaba todo con detalle, tercera persona. En cambio, en el siglo XX, ese punto de vista es superado. Deja de haber solamente un narrador omnisciente y puede haber ahora un narrador parcialmente omnisciente, uno que te cuenta ciertas partes y otras no las conoce, no te cuenta. O inclusive llega a haber el narrador objetivo, un narrador que no sabe nada más que lo que ve y oye, no entra en la mente de los personajes ni nada. O sea, entre el narrador omnisciente típico y el objetivo, que es el narrador totalmente opuesto, hay un tono de grises, de claroscuros, parcialmente omnisciente muy conocedor, parcialmente omnisciente poco conocedor, etcétera. A eso le agregamos el monólogo interior, que es un nuevo procedimiento narrativo en el que tú lees lo que piensa el personaje directamente. Vamos a ver un fragmento de la novela La ciudad de los perros para que ustedes entiendan un poco mejor. Acá está. Acá vamos a encontrar un narrador parcialmente omnisciente, ¿ya? Y también un monólogo interior. Acá está. A ver, ahí tenemos. Por ejemplo, este sería el monólogo interior. Y luego de eso viene eh, un narrador parcialmente omnisciente, ¿no? Vamos ahí. Primero el monólogo. Podría ir y decirle, dame 20 soles. Y ya veo, se le llenarían los ojos de lágrimas. Y me daría 40 o 50. Pero sería lo mismo que decirle, te perdono lo que hiciste a mi mamá y puedes dedicarte al puterío con tal que me des buenas propinas. Luego hasta aquí. Ir y decirle, ¿qué ganamos con no aceptar un medio? Deja que nos mande un cheque cada mes hasta que se arrepienta de sus pecados y vuelva a casa. Pero ya veo, se pondrá a llorar y dirá que hay que llevar la cruz con resignación como nuestro Señor Jesucristo. Y aunque acepte, ¿cuánto tiempo pasará? Hasta que se pongan de acuerdo y no tendré mañana los 20 soles. Podría que unos 10 tipos se soñaran con la película esa y viendo tantas mujeres en calzones, tantas piernas, tantas barrigas, tantas... Me encarguen novelitas. Pero acaso pagan adelantado. ¿Y cuándo las haría si mañana es el examen de química y tendré que pagarle al jaguar por las preguntas, salvo que Vallano me sople a cambio de cartas? Pero ¿quién se fía de un negro? Podría que me pidan cartas, pero ¿quién paga el contado a estas alturas de la semana? Si el miércoles todo el mundo ha quemado sus últimos cartuchos en la perlita y en las timbas. Podría gastarme 20 soles si los consignados me encargan cigarrillos y se los pagaría en cartas o novelitas. Y la que se armaría, encontrarme 20 soles en una cartera perdida en el comedor, o en las aulas, o en los excusados, meterme ahora mismo en una cuadra de los perros y abrir roperos hasta encontrar 20 soles, o mejor sacar 50 centavos a cada uno para que se note menos, y solo tendría que abrir 40 roperos sin despertar a nadie, contando que en todos se encuentre 50 centavos, podría ir donde un suboficial o un teniente, présteme 20 soles, que yo también quiero irme a pies dorados, ya soy un hombre. ¿Y quién mierda grita ahí? Y bueno, este es un ejemplo del monólogo interior. ¿Entendió, verdad? Estamos leyendo directamente lo que piensa el personaje. Ese es el monólogo interior. Técnica que inició William Faulkner, bueno, perdón, la inició James Joyce, ¿no es cierto? Su novela El Ulises. William Faulkner la utiliza de manera magistral en sus novelas y luego Vargas Llosa supera a sus maestros. O sea, Vargas Llosa es uno de los cultores más finos del monólogo interior. Luego tenemos los diversos planos temporales, quiebra el orden lógico y cronológico. Quiere decir que la historia la podemos ver dividida, ¿no es cierto? Empezada por el final, podemos ver el final. Un ejemplo es la novela La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. En esa novela notoria, la historia empieza cuando Artemio Cruz está a punto de morir, está cuadraplégico, lúcido mentalmente, puede oír perfectamente, pero no puede ver, no puede hablar, no controla sus esfínteres, no puede caminar. Y así empieza la novela. Y luego empezamos a ver su vida por episodios. ¿Te das cuenta? O sea, eso es el desorden, ¿no? El desorden de la lógica del relato, cronológicamente. Ahora, profe, pero así no voy a entender. Te ponen pistas, te ponen el año en que están, te ponen pistas para que te ordenes.
pero tienes que participar bastante tú. Eres un lector activo, no un lector pasivo. ¿Está bien? Es una de las grandes, digamos, tendencias de la narrativa moderna. Bien, vamos con Kafka, un autor checo, ¿ok? Checo, él nació en Checoslovaquia, hijo de un judío. Por lo tanto, su condición es checo de origen judío. Pero él, como era un hombre culto y los cultos de Checoslovaquia dominan el alemán, él leyó autores alemanes y escribe en alemán. Y sus obras son consideradas parte de la tradición literaria alemana, a pesar de que él era checo de origen judío. Mira lo complicado que es este autor Kafka. Su obra expone la angustia y el absurdo en la vida del hombre contemporáneo. Kafka fue un hombre que sufrió muchísimo a partir de temas psicológicos, como él era el único varón de su familia, puras hermanas, su padre era un hombre alto, fornido, era boxeador y atleta, y quería que su hijo también sea así. Kafka era un tipo flaco, de contextura muy endeble, estudió derecho, nunca le gustó, nunca ejerció, vivió vendiendo libros y también vendiendo seguros. En sus obras él expone el absurdo de la existencia humana en el capitalismo, en el sistema capitalista. En 1915 publica la novela Die Verwandlung, que se traduce como La Transformación. Lamentablemente, por problemas editoriales, la novela queda traducida y difundida como La Metamorfosis en castellano, título errado, pero que se ha hecho popular y que ya pues no vamos a ponernos a discutir del tema. Gregorio Samsa se despierta transformado en un monstruoso insecto. Así empieza la obra. Él está más preocupado por el hecho de ser insecto y no poder trabajar que el hecho de serlo, ¿no? O sea, dice, lo más importante, pero tengo que ir a trabajar, no le importa que sea insecto. Una vez que ya lo despiden y se queda encerrado en su habitación, su hermana Grete cuida de él. Pero bueno, su padre lo trata violentamente, pero después la hermana también lo odia. Un día que le vio cómo se escondía debajo del armario y sus patitas traseras, le agarró bronca y dijo, es una bestia, es un ser horrible que debemos desaparecerlo. Pobrecito Gregorio. Un día su hermana y su mamá entraron a su cuarto para sacar los muebles y vender. Ellas pensaban que él estaba debajo del armario, pero en realidad él estaba en la pared, estaba pegado en la pared, se subía al techo también. Y la mamá lo ve y se desmaya. El papá carga a la mamá, atrás va la hija llorando, atrás va Gregorio llorando por su mamá, le faltaba y la señora se había desmayado. Entonces cuando el papá ve a Gregorio, le empieza a patear. Y en eso, donde se va, le tira con manzanas hasta que una manzana le se le incrusta en el caparazón. Esa herida se le infectó. Días después, una noche de lluvia, murió a causa de la infección. Los padres se enteran de la muerte porque la empleada doméstica que entraba a barrer la casa, lo barre debajo del armario, y barre un insecto seco y le dice a la familia, su hijo ya murió, ya lo barrí, ya está en la basura. Y los padres dicen, ah, bueno, pobrecito, es un insecto, ¿qué se iba a hacer? Ya fue, ¿no? O sea, así. Inclusive llegan a decir, mira, nuestra hija está bien bonita, ojalá que un chico con plata se fije en ella para salir de la pobreza. O sea, terminan patrimonializando a la hija, ¿no? Mira qué capitalistas. Tenemos como temas la alienación del sujeto moderno que conduce a una automatización de la vida cotidiana, la marginación del diferente, del otro, la mutación del hombre en un insecto, la rutina de la vida burocrática, el autoritarismo del padre que vive su vida uniformado, hasta duerme con su uniforme de ordenanza, él ha sido guachimán, se ha jubilado, pero sigue vistiendo ese uniforme porque le da identidad, pero que alienado el hombre. Y luego tenemos la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Que se nota en el maltrato que le dan sus empleadores a Gregorio. Bien, jóvenes. Para cerrar, comentarios de la metamorfosis. Ahí vemos una imagen de Kafka joven. El trabajo ha deshumanizado al hombre. Al convertirse en un ser marginal, debe ser liquidado por la sociedad oficial. La mutación de Gregorio en un insecto refleja el absurdo de la existencia humana. O sea, es una situación absurda que se asume absurdamente. Transformado en insecto ya no es útil, por lo que es marginado y luego eliminado. Muy bien, jóvenes. No vamos a hacer esperar porque tienen que cambiar de curso y yo no quiero interrumpir su real proceso. Están las claves, ya saben, por favor, utilicen las claves con sabiduría. Aprovechen al máximo las preguntas que les planteamos. Yo procedo a retirarme, muy agradecido de la participación, de los que se animaron a participar y también, ¿no es cierto?, de su atención a todos. Ahí están las claves. Chau, chau. Muchas gracias, profesor.